Entre el mar de Mármara y el mar Negro, entre el continente europeo y el asiático, entre el mundo tradicional y el moderno, se encuentra enclavada esta grandiosa capital, Estambul. Fue capital de 3 grandes imperios, el romano, bizantino y otomano. Actualmente es un importante centro cultural e histórico entre Asia y Europa. Casi 15 millones de personas lo habitan, y sus amplios territorios tienen variados platillos, paisajes, aromas y experiencias esperando por ti. ¿Por qué visitar Estambul? Quizá el mayor atractivo sea visitar los restos de la antigua Constantinopla y ver el legado arquitectónico de distintas culturas. Estar en Estambul permite experimentar un punto de quiebre entre 2 mundos y vivir de cerca la sensación de estar en uno de los lugares más históricos del planeta. Estambul es tan grande que cada uno puede armar un viaje a su propio estilo, desde conocer el lugar como mochilero a visitar galerías, grandes hoteles y pasarelas de moda. La historia demuestra que hay Estambul para todos. Datos básicos. El idioma es el turco, la moneda, la lira turca, la zona horaria más 3 GMT, el voltaje 220 voltios y el enchufe tipo F. ¿Cómo llegar? El Aeropuerto Internacional de Atatürk se encuentra a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Para llegar al centro se puede ir en bus o taxi. Los autobuses que dicen Havatas, que están en la puerta, son los más baratos y llegan hasta la Plaza Taksim, un lugar de paso obligatorio. Estos buses salen cada 30 minutos de 4 am a 1 am. Cuestan unas 10 liras y tardan aproximadamente media hora. Los taxis son otra buena forma de llegar al centro. Cuestan unas 45 liras y tardan 30 minutos. Desde Plaza Taksim puedes llegar a tu destino en taxi o metro. ¿Cómo moverse? Te sugiero obtener la Istanbul Card de algún kiosco aledaño a los metros. Con esta tarjeta puedes moverte flexiblemente con el transporte público. Además, los pasajes cuestan más barato con ella y le puedes ir poniendo crédito según necesites. Solicita un mapa en cualquier punto de información turística y con él verás lo fácil que es moverse por el área de mezquitas, mercados y atractivos principales. Dentro de la ciudad, puedes moverte en ferry para navegar entre las zonas asiática y europea. Los buses te permiten ir por la superficie de la zona urbana y complementarlo con el moderno servicio de metros. Si te pierdes o tienes apuro, los taxis se encuentran con facilidad y usan taxímetro. ¿Dónde quedarse? Utiliza hospedaje.mochileros.org para encontrar hostels y hoteles dentro de esta gran ciudad. La oferta es abundante y de todo precio. Como toda capital, es difícil encontrar un lugar para acampar, por lo que un hostel o un departamento son lo más recomendable dependiendo de la duración de tu viaje. Cosas para ver y hacer en Estambul. Santa Sofía. Santa Sofía o Hagia Sofía fue inicialmente fundada como una iglesia católica. Sin embargo, posteriormente con las conquistas, fue convertida en musulmana. La construcción de su hermana, la Mezquita Azul, muestra cuánto influyó la arquitectura de Santa Sofía en la arquitectura islámica. No solo es una iglesia, y es importante que conozcas lo que hay detrás para poder asombrarte con los detalles de su historia, construcción y legado mundial. Esta es una parte muy interesante. Les voy a explicar de qué se trata. Una cosa que todos los turistas pasan desapercibida, esta marca, que están solamente algunas de las lucetas, que está volteada para lucir este símbolo que significa que ha sido construida en Creta. Fue mandada a hacer a otra isla con otros materiales distintos, que no son los que se encuentran precisamente aquí en Estambul. Estoy en la parte superior, en el segundo piso de Hagia Sofía. Detrás de mí puede apreciarse una ligera inclinación, que es producto del peso de la cúpula mayor.
Curiosidad. La comunidad musulmana de Austria ha conseguido que se prohíba una maqueta de Lego dedicada a la Guerra de las Galaxias, ya que ofende al Islam por su gran semejanza con Santa Sofía. Si lo sabías, Capadocia también fue uno de los escenarios de la Guerra de las Galaxias. Los escenarios que encontrarás en Estambul son realmente de fantasía, y como dije anteriormente, han influido mucho al mundo. La realidad parece superar e inspirar la imaginación. Comida callejera. La comida callejera es todo un tema para dedicarse a explorar. Puedes ver el otro video que hice sobre esto en el canal. Será imposible evitar los aromas de doners, gyros y kebabs por las calles de Taksim, y durante toda tu visita estarás expuesto a puestos callejeros de distintas curiosidades culinarias, desde mazorcas de maíz asadas hasta una increíble variedad de dulces típicos de la región. Las especies han transitado el Gran Bazar por cientos de años, y sus aromáticas experiencias sensoriales no te dejarán indiferente. Crucero por el Bósforo. Los paseos se dan casi todo el año. Los ferries que cruzan y navegan por el Bósforo te podrán permitir apreciar los distintos monumentos y palacios a lo largo de la costa para capturar fotos maravillosas. Podrás ver las siluetas elevándose sobre el agua mientras cae el sol anaranjado, un escenario de fantasía. La Mezquita Azul. Enfrente de la famosa Hagia Sofía se encuentra esta otra antigua y colosal mezquita que pretendía copiar el estilo arquitectónico, sentando las bases para las estructuras y diseños musulmanes en todo el mundo. Para entrar a la Mezquita Azul, lo primero que hay que hacer es quitarse los zapatos. Grandes alfombras y techos con azulejos son la estampa que distingue a este lugar. Cisterna basílica. Entre los restos que dejaron los romanos se encuentra este curioso lugar subterráneo. Un lugar bajo las calles del centro de Estambul, conformado por altísimas columnas cuya base reposa bajo el agua. Esta es la cisterna basílica, tiene peces inmensos. Es un vestigio romano que ha quedado aquí en Turquía. Es impresionante realmente. El misterio más atractivo del recinto es sin duda la presencia de gigantescas cabezas de medusa, cuyo origen se desconoce. El lugar ha servido de escenario para libros y películas. Es algo muy distinto a todo lo que verás en Estambul, por lo que vale la pena pasar por allí. Palacio Topkapi. Las riquezas fastuosas de este lugar se ven en sus grandes portales, jardines de rosas y grandes colecciones de tesoros de sultanes. Pasarán frente a tus ojos colecciones de espadas y ornamentas de oro, rubíes, diamantes y otras piedras preciosas. Llega con anticipación para evitar largas colas. Mezquita de Süleymaniye. Quizá una de las más bellas, fotogénicas y mejor preservadas mezquitas de Estambul. Pueden verse los pisos de mármol conservados y grandes columnas que sostienen cúpulas y se funden con altos minaretes. El lugar ideal para hacer las mejores fotos. Gran Bazar. A lo largo del tiempo, este lugar ha visto pasar mercaderes de todo el mundo. Comerciantes de esclavos, importadores y exportadores de riquezas de cada rincón. Es quizá el punto de comercio más representativo de Turquía. Productos de Europa, Asia y África vieron en el Gran Bazar la oportunidad de encontrar vendedores y compradores.
se mantiene incansablemente hasta el presente cumpliendo su función de bazar. Torre Gálata. Subir a esta emblemática torre te permitirá alcanzar una vista de Asia y Europa simultáneamente. Capturarás maravillosos atardeceres y verás la silueta a contraluz de las mezquitas con el cielo del atardecer. Aquí también hay que llegar a tiempo para evitar largas colas. Otras cosas que puedes hacer: probar las típicas delicias turcas, gomitas artesanales con sabores de fruta, comer un pescado típico frito en el puerto, comer kebab, esperar el atardecer con un té en el puerto. Espero que esta guía te haya inspirado a hacer un recorrido por esta gran ciudad. Yo soy Nelson Mochilero y te invito a suscribirte al canal para ver más videos del mundo y consejos de viaje.